Salud, iniciamos el cafecito. Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito, su presentación por Teleuniverso, con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Y en esta primera parte vamos a conversar con la psicóloga Lucy Díaz y el psiquiatra Ernesto Seara. Ellos ambos van a tratar el tema de la relación entre psicología y psiquiatría. Y como este es un programa feminista, le vamos a dar la oportunidad de iniciar a la doctora para que nos diga ese enlace que hay entre la psicología y psiquiatría, cómo se refleja. Así es. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es qué es la psicología. Entonces, la psicología es la ciencia que se ocupa de estudiar el comportamiento humano, de pues analizar los procesos mentales y sus interacciones con el medio ambiente, con lo social, lo familiar y lo físico. Desde ahí viene lo que es la psicoterapia, que es la práctica de nosotros los psicólogos, en donde buscamos modificar conductas, modificar creencias irracionales y que el paciente aprenda a cómo gestionar sus emociones. Lo que tenemos en común, la psiquiatría y la psicología, es que ambos buscamos el bienestar o mejorar la salud mental del paciente y su bienestar psicológico. Es la principal similitud y por la cual trabajamos juntos, es decir, por el bienestar y por el paciente. Doctor Seara. Muy buenos días y muchísimas gracias al Cafecito por recibirnos nuevamente y sobre todo compartir el escenario con Lucy Díaz, una excelente terapeuta. Y nosotros entonces, los psiquiatras, en base a una especialidad o área de la medicina, pues entonces nos encargamos con el auxilio de psicofármacos de ayudar a mantener la salud mental de las personas. ¿Y qué sucede con la psicología y la psiquiatría? Que yo entiendo que son un matrimonio que deben de ir muy de la mano cuando hablamos de ese alineamiento y balanceo de la salud mental de los individuos. Es difícil que tengamos un caso, por ejemplo, en el que solamente se necesite psicofármacos o solamente se necesite psicoterapia en casos ya muy específicos, porque de la mano lo que hacen es que promueven una mejoría importante en el paciente. Lucy, puede, y de hecho un psicólogo cuando trata a un paciente lo remite con facilidad a un psiquiatra y viceversa. Claro, se supone que como psicólogos debemos entender nuestros límites y entender que trabajamos para el bienestar del paciente. Y hay casos en donde la sintomatología del paciente es demasiado abrumadora que necesitamos el enfoque medicamentoso de parte del psiquiatra. Muchas veces la terapia se ve parada porque el paciente no tiene tanta receptividad, porque tan intenso es la sintomatología que siente en su día a día. En ese momento tenemos que entonces referir al psiquiatra para que nos acompañe en el proceso. Doctor Seara, en estos tiempos de crisis crisis mental que ha originado la COVID-19, ¿cuándo saber un paciente a quién ver, al psicólogo o al psiquiatra? Mira, esa es una pregunta muy buena, porque muchas veces el temor de acudir a una consulta de salud mental hace que los pacientes se turben. Normalmente la puerta de entrada suele ser psicología. Los pacientes tienden a darse cuenta de que existe alguna situación que no pueden manejar, por ejemplo, no están durmiendo bien, van al supermercado y el tema de ver muchas personas hace que esto entonces los abrume y se sientan preocupados y palpitaciones y ansiedad o tristeza por haber acontecido un hecho, vamos a decir, difícil de salud. Y normalmente lo que sucede es que primero van al psicólogo. Como mencionó Lucy, hay momentos en los que esta ofuscación es tanta, estos pensamientos son tan fuertes que no le permiten tener una buena funcionalidad al paciente, que entonces los mismos psicólogos se ven necesitados entonces de referirlo, porque su tratamiento, que es la psicoterapia, no tendría efecto.
muchos entienden que ya es algo tan fuerte que les afecta de una manera tan importante que llegan directo a psiquiatría, porque entienden que ya quizás el mismo tema de la psicoterapia no serán suficiente y necesitan de medicación. Pero en este tiempo de pandemia hemos visto muchísimos casos que han llegado directo a psiquiatría porque entienden que son tan fuertes los síntomas que necesitan de medicación para mejorar. Me imagino que el saber que el psiquiatra puede recetarle medicamentos hace que vaya más fácil a un psiquiatra que a un psicólogo. Correcto. Por ejemplo, incluso el mismo tema del sueño. No es normal que una persona dure más de 5 días sin dormir. Entonces, ¿qué sucede? El sueño puede ser o un simple síntoma de algo, bueno, no simple porque el que no duerme no es gente, pero puede ser un síntoma de una condición ansiosa, depresiva, incluso hasta psicótica, o puede ser un trastorno inicial, primario, perdón, que es cuando ya es algo propio de la persona que no está pudiendo dormir. Entonces, ¿qué sucede? A mí me vale para estabilizar el paciente, darle medicación que le baje su ansiedad y que él pueda dormir. Sin embargo, yo necesito como psiquiatra que esa persona identifique las causas que le están ocasionando la ansiedad y ahí entonces donde entra psicología, trabajar de la mano, ayudarle entonces con las herramientas que ellos proveen a mejorar esa capacidad de afrontamiento que necesita la persona en el momento para que su vida continúe de una manera ya más adecuada. Y ahí entonces se va en esa relación con psiquiatría y con psicología. En ese caso, Entonces, siempre recordar sí, que el psiquiatra adelante. trabaja los síntomas y el psicólogo trabaja la raíz del por qué aparece eso. Exactamente. Entonces, señora Díaz, ¿cuándo el paciente debe ir hasta su consulta? Bueno, recordar que no hay una razón en específico por la cual el paciente debería ir a psicología. No tiene que haber un trastorno para que acuda. Sin embargo, hay como señales que le avisan a la persona que necesita una ayuda profesional, tanto de que haya malestar constante y que la persona haya buscado soluciones propias y aún así el malestar esté presente, mucho miedo, mucha ansiedad injustificada, tristeza, desmotivación, problemas de inseguridad o ese pesimismo que viene en el día a día, son señales que le dicen a la persona que necesita buscar una ayuda adicional. Ante eso también hay trastornos, ya sea trastornos de ansiedad, depresión, poca seguridad, autoestima, duelo, problemas familiares, sexuales. Son de las pocas cosas que yo como psicóloga puedo atender en el paciente. ¿Usted solo trabaja con adultos? Adolescentes y adultos. Y el tema de la relación de pareja no está muy presente hoy día como un tema de psicología. Claro que sí, por esa razón hay especializaciones de terapeutas de pareja y terapeutas sexuales. Algo que pasó durante la pandemia es que el tener que estar en cuarentena, esa convivencia diaria en las parejas, fue muy común ver problemas que iban evolucionando durante el día a día. Fue muy normal ver cómo un aumento en la cantidad de buscar ayuda psicológica para buscar maneras de bienestar en la pareja durante la pandemia. Doctor Seara, ¿ustedes los psiquiatras no tratan esos temas de pareja? ¿Ustedes los remiten a un psicólogo, a un terapeuta? Eso es correcto. Nosotros no nos formamos para dar este tipo de asistencias. Sin embargo, no quiere decir que hayan psiquiatras que decidan, después de haberse formado en la especialidad de psiquiatría, realizar maestrías de diferentes terapias, tanto familiares, de pareja, como de duelo. Y eso entonces ya es como si fuese, vamos a decir, una herramienta más que tiene ese psiquiatra. Pero lo común es que nosotros nos quedemos en el tema de la medicación y refiramos entonces a un psicólogo, a un psicoterapeuta, este tipo de condiciones. Uno de los problemas que se han visto quizás más importantes o impactantes durante esta crisis es la pérdida de sueño. Entonces ahí entran ustedes con su capacidad de medicación.
¿Cuándo se recomienda visitar a un psiquiatra por la razón de que no se esté durmiendo adecuadamente? Mira, para el tema del sueño es importante tener en cuenta algunos puntos. Lo primero es, cuando se siente que el sueño que se está teniendo no es reparador, es importante que la persona asista a un médico psiquiatra, que somos los de primera línea, valoramos el sueño, porque muchas veces puede estar dado o por un problema primario en el cerebro, es decir, porque haya alguna falla técnica, vamos a decir, en el cerebro que no esté haciendo que el paciente duerma bien, o puede ser por temas, por ejemplo, de apnea de sueño. Esos son temas que es por dificultad en el paso de aire y eso hace entonces que la persona no descanse. Entonces, primero hay que evaluar eso. Luego hay que ver, como te mencionaba ahorita, por ejemplo, si es un síntoma del tema de otro trastorno, como ansiedad o depresión. Ahí entonces nosotros hacemos toda una evaluación de que si la dificultad para el sueño es para conciliar o es para mantenerlo, o es que si la persona se está levantando mucho antes de lo normal. Y en base a eso, entonces, nosotros realizamos un plan terapéutico, ponemos al paciente entonces en un régimen para ver si esto lo ayuda a dormir. Pero mira, de verdad te digo que el que no duerme no piensa bien. Entonces, si ya el paciente entiende que tiene 3 días, 4 días, que no ha dormido bien y eso empieza a ponerlo irritable, que la paciencia se le va al piso, que en el trabajo no se concentra, que se siente cansado todo el tiempo, eso es una alerta para ir al sueño. Hay gente para ir al psiquiatra. Hay gente que te puede durar 10 días sin dormir y es feliz y anda chilling como si nada. Otras personas duran 2 días sin dormir y se vuelven, ya tú sabes, no funcionan. Entonces, si siente que se le afecta su vida cotidiana, es momento de buscar ayuda. Muy bien, vamos a colocar unos mensajes. Seguimos esta conversación en breve sobre psicología y psiquiatría. Estamos en el cafecito. Muy bien, seguimos con el tema del enlace que hay entre psiquiatría y psicología o psicología y psiquiatría y vamos a dejar que Lucy Díaz nos hable a propósito de la falta de sueño, cuál es la comunicación que hay entre el psicólogo y el psiquiatra. Oigámosla. Así como decía Seara anteriormente, que ante falta del sueño y que la persona no es persona si no duerme, así el psiquiatra medica y trabaja el síntoma del insomnio, pero ya en terapia pues trabajamos higiene de sueño, es decir, esos rituales que hace la persona que lo ayuda a entrar en ese proceso de descanso. Cosas como no beber cafeína de noche, no hacer ejercicio, tiempo, minutos antes de acostarse, qué tanto tiempo pasa ante una televisión, ante un celular, hacer actividades relajantes, ciertas cosas que le ayudan al paciente a crear una rutina que le ayude a entender el cerebro que cuando es de noche, pues es para dormir. Otras cosas como técnicas de relajación o de respiración que ayuden al paciente a entrar en ese estado de calma y de destensar el cuerpo, que lo ayuda a entrar en ese proceso de sueño. También muchas veces pasa que el paciente cuando se acuesta, la persona cuando se acuesta, empieza a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Es como si el cerebro hiciera la relación que la cama es igual a pensar. Y algo que ayudamos al paciente es saber que la cama solamente se utiliza para dormir o tener sexo. Si no está pasando ninguna de esas dos, la cama solamente se toca cuando hay que dormir. Luego de ahí, para más nada. Solamente se va a volver a la cama cuando ya se esté cayendo del sueño. Así ayudamos al cerebro a entender de que es momento de descansar y no hacer otra cosa. También está de los miedos que tiene el paciente cuando tiene insomnio. Por una parte está la parte de medicamentos y hay que dejar algo claro. Si el paciente llega a mi consulta con problemas de sueño, yo se lo digo, o sea, mira, yo no te voy a hacer dormir, porque aprender técnicas de relajación, técnicas de respiración toma un tiempo.
tener rituales de sueño toma un tiempo. Entonces vamos a psiquiatría para que te me mediquen esa parte, mientras en tu proceso terapéutico tú vas aprendiendo esas técnicas que te ayudarán a tener un sueño reparador. Seara, ya para finalizar, denos su versión entonces sobre lo que dijo la doctora Díaz. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando llegan donde nosotros, en caso de ser primero por psiquiatría, pues esto se medica, el paciente mejora y ya entonces cuando tiene una capacidad cognitiva, es decir, cuando está listo para poder entender lo que el terapeuta le quiere decir, pues entonces nosotros normalmente lo referimos porque se ha comprobado en múltiples guías de, vamos a decir, terapéuticas, que la combinación de la psicoterapia con medicación para luego quedarse con psicoterapia es lo más beneficioso, porque hay un riesgo de algunos medicamentos, menos del 6-5% de lo que podemos utilizar en psiquiatría, que pueden causar cierta dependencia para esto y nosotros con cuidado valoramos el uso de ellos, pero para luego retirarlos. No son todos los que se utilizan para sueño los que crean dependencia. Eso es importante aclararlo, porque es una preocupación muy latente en los pacientes cuando llegan y lo primero que preguntan es, doctor, ¿pero me va a causar dependencia? Entonces uno tiene que explicarle que no todos lo hacen, pero se va en el proceso viendo a cuál medicamento el paciente responde. Y entonces ya en esto se busca una alianza con la psicoterapia. Muy bien, muchas gracias a Lucy Díaz y a Ernesto Seara, psicóloga y psiquiatra de UCSE, la Unidad de Psicología Especializada, ubicada en la Restauración, en la Independencia, frente a la Unidad Pediátrica de Clínica Corominas. Gracias por sus aportes sobre el sueño y ha sido un placer, como siempre, conversar con ustedes. Gracias a ti. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito. No se muevan.